Hola, pues bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto que estén acompañándonos en una plática más aquí el regreso a casa. Y bueno, en este día, que es un día muy especial porque cumplimos 5 años como una comunidad del regreso a casa. De verdad que pues se oyen fáciles, se oyen muy rápido que ha pasado, pero ya es un camino pues muy difícil que nos ha tocado vivir. Y de verdad les agradezco a cada uno de ustedes por ser parte de esta hermosa comunidad que nos acompañamos todos en el duelo, que pues no es nada fácil este camino y siempre acompañados, pues es un poco más llevadero. Y como siempre, ya saben que cada año pues tenemos un invitado muy especial y este año pues no es la excepción. Tenemos a un doctor que es, bueno, que yo creo que todos ustedes pues ya lo conocen y si no, aquí se los voy a presentar. Es Andrés Goodfried, que él es máster en ciencia y análisis existencial, licenciado y profesor, doctor en psicología. También es autor de 11 libros, si no me equivoco, Andrés, y es pues especialista en logoterapia. Y bueno, nos viene aquí a platicar con un tema pues bastante difícil que es el perdón y el duelo. Son cosas que la verdad pues nos agarran y nos invaden a veces la mente y entra la culpa y entran muchas cosas cuando no podemos lograr pues el perdón. Entonces, para eso, pues qué mejor que tener aquí a este experto. Muchas gracias, de verdad, me siento muy, muy halagada que estés aquí con nosotros, Andrés, que hayas aceptado nuestra invitación y pues bienvenido, es un privilegio tenerte. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por la invitación. Para mí, bueno, es un gusto esta convocación bueno, trabajar un tema tan complejo, tan difícil, porque la verdad bueno, todo lo que tenga que ver con el duelo, todo lo que tiene que ver con las pérdidas, y lo que tiene que ver también con el perdón, ¿no? Son temas muy delicados, son temas que a veces hacen que la gente se quede como atrapada o fijada en esos procesos y bueno, y la vida se detiene, ¿no? Entonces, agradecerte a vos y bueno, espero que este tema que vamos a desarrollar pueda llegar a todos los corazones. Muchas gracias, Andrés, claro que así sea y pues bienvenido. Bueno, muy bien. Podemos empezar, ¿verdad? ¿Puedo presentar? Claro que sí. Ok. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, en el chat, yo te la voy a ir diciendo, Andrés, y yo te voy a ir cuestionando cualquier duda que tengan las personas. Y bueno, tú vas hablando así a gusto, como si estuviéramos en confianza, ¿ok? Perfecto. Bueno, Te muy pongo bien. entonces de anfitrión, ¿verdad? Para que compartas. Poneme de anfitrión. Ujú. Voy a ver que esté abierta mi ponencia en el día de hoy. Vamos a ver por dónde anda. Ujú. Ahí estás. Bueno, muy bien. Bueno, como decía, un gusto, un placer estar con ustedes. Y yo me voy a ayudar un poquito de una presentación, porque siempre las presentaciones de alguna manera te fijan un poquito mejor el recuerdo, ¿no? A veces las palabras se las lleva el viento, excepto aquellas que tocan mucho el corazón, pero por ahí las imágenes también ayudan un poco. Vamos a trabajar primero lo que es vivir, las cargas emocionales, el perdón y el arrepentimiento y finalmente el duelo. ¿Mm? Así que bueno, por ahí vamos a estar. Si después alguien tiene alguna pregunta o algo que lo quiera hacer, no hay ningún problema, lo hacen y bueno, y vamos a tratar de resolverlo. Ustedes me dicen en el momento en que ya puedan ver una presentación que dice el perdón y el duelo, como Sí, la charla. ya ¿Sí? se ve perfecto, sí. Bueno, muy bien. Bueno. Em, Vamos a meternos en estos temas que tienen un grado de complejidad alto. Como yo les decía, son temas que nos tocan y que nos conmueven mucho, ¿no? ¿Qué es vivir? Entre tantas cosas, ¿no? Hay miles de definiciones. Yo no pretendo dar una definición. Simplemente quiero contarles que para mí vivir es una ciencia y es un arte.
Es una ciencia que tiene que ver con el conocimiento, con la sabiduría, con la conciencia, el vivir consciente. Es decir, ahí está la palabra conciencia, está la palabra ciencia. Vivir con sabiduría, con conocimiento, con dirección. Ciencia es aquello que profundiza de alguna manera algún objeto de estudio. Y lo profundiza y lo quiere ver en su máxima expresión, en su máximo esplendor y en su máxima profundidad. Vivir también es un arte. El arte tiene que ver con la capacidad, con la habilidad y con la destreza. El tema que vivir como ciencia y como arte es algo al cual finalmente se llega. Nadie parte del saber vivir. Nadie. Nadie. ¿Ah? Había un poeta que decía justamente, ahora que estoy muriendo, comprendo lo que es vivir, Soren Kierkegaard. Y algo parecido decía también el poeta argentino Borges, ¿no? Ahora que estoy muriendo, comprendo lo que es vivir. Ciencia y arte. Y en ese transcurrir, no siempre acertamos, no siempre de alguna manera alcanzamos a ver de primera, ¿sí? Las cosas adecuadas, ¿no? Hay una expresión latina muy conocida que dice, errar es propio de cualquier hombre, pero solo el ignorante persevera en el error. Es decir, que errar es común, es incluso una expresión, errar es humano, pero permanecer en el error es justamente una rigidez, una ignorancia, una imposibilidad de poder ver la vida de una manera diferente. Se considera que es intrínseco a la naturaleza humana el equivocarse, por lo que hay que aceptar los errores, aprender de ellos para evitar que se repitan. Aceptar significa recibir eso que está en mi vida en su forma y contenido, o así como yo lo elegí, con conciencia, sin conciencia, con buena intención, con mala intención, y las consecuencias que eso implica. Aceptar significa abrir mi existencia, mi alma, para abrazar eso que es mío, que es de mi pertenencia, decidido o le vamos a llamar así, impuesto por la vida, por Dios, el destino. Porque no siempre lo que tengo que aceptar es producto de mi decisión. También son cosas que me pasan, son cosas que recibo, son cosas que me tocan, aunque no las comprenda, aunque no las entienda, aunque no tenga idea de por qué eso es mío, por qué eso está en mi vida, aunque no quiera asumir lo propio. No me queda otra cosa que dejar de perseverar en el error, de salir del victimismo y empezar a darle un movimiento a mi vida hacia aquello que le puede dar vida a mi vida. Esa es la ciencia del vivir. Y el arte va a ser el modo en el cual yo accedo a darle vida a mi vida cuando mi vida se ha empobrecido. No es un problema errar, sino perseverar en el error. Ahora, ¿qué es un equívoco? Es tomar desacertadamente algo por cierto o adecuado. Es justamente cometer una falla en la comprensión de una situación y por eso erro, no doy en el blanco. Un equívoco es una idea,
Es una opinión, es una expresión, una acción que una persona considera como correcta, pero que en realidad es falsa o desacertada. Fíjate que la persona que se equivoca en el fondo comprendió que esa toma de decisión era lo correcto. Por lo general, la patología del masoquismo no es una patología que tenga una prevalencia muy alta. La frecuencia en cuanto aparece el masoquismo no es muy alto. Es decir, que por lo general, cuando nos equivocamos, no nos equivocamos porque queremos sufrir, sino porque creemos que muchas veces esa es la mejor respuesta. O tal vez es la mejor respuesta que yo pude dar en ese momento, con mi conocimiento, con mi madurez. No pude, no pude más. Hasta ahí pude alcanzar a ver. Creí que era bueno, creí que era lo correcto, pensé que estaba haciendo bien. Es tomar una decisión errónea, incorrecta, desacertada, pero sin la voluntad de que eso sea así. Por lo general, nadie quiere sufrir. El masoquismo es una patología, pero no es una frecuencia alta en la que se puede ver en las personas. Me equivoco. Es así, no lo sé todo. Vivir tiene que ver con con ese arte que voy de alguna manera desarrollando. ¿Qué es una falta? Es haber hecho algo mal. En la mayoría de los casos, sin intención. Existen personas que hicieron hacer algo dañino con intención. Una falta es también no haber hecho lo necesario, porque me rigidicé en esa situación, pensé que estaba bien y pensé que hacer más de lo mismo iba a cambiar el curso de las cosas. Y no. Los problemas surgen de dos maneras. Cuando hago más de lo mismo, cuando ya sé que esa solución no soluciona nada, o cuando doy una solución que es equivocada y permanezco en la misma. No es más de lo mismo, sino es algo dinámico. No hice lo necesario, no hice lo suficiente. Puede haber voluntad de hacer daño, por lo cual la culpa después va a ser mayor. Mi responsabilidad va a ser mayor o una ausencia de la misma, la cual voy a tener que pagar las consecuencias de mi acción, pero la culpa va a estar, entre comillas, disminuida. No es querer con intención hacer algo mal. La falta es hacer algo errado, algo equivocado, algo insuficiente, algo acotado. Muchas veces es como dar un remedio que es efectivo, pero en bajas dosis, de tal manera que no alcanza a cubrir el espectro de la enfermedad. Entonces la enfermedad persiste, ¿no? Imagínense cuando un hijo tiene fiebre, ¿no? Entonces uno le da alguna sustancia para bajar la fiebre, pero le da en muy pocas dosis. La fiebre no cesa, bajó muy poquito, pero no fue lo suficiente. Hay una escultura que a mí me llamó mucho la atención. Les cuento que tuve la posibilidad de tener una beca para vivir en Roma, en Italia, y visitando la Basílica de San Pedro, hacia donde estaría el baldaquino de Bernini, donde encontraron los restos, algunos restos, ¿no? De una cápsula que le habían puesto donde estaba la tumba de San Pedro. Habían dicho que la tumba de San Pedro estaba al costado del circo de Nerón, donde él murió, ¿no? Y Constantino le hizo una cápsula, ¿sí? Con un cierto material que quedó escrita durante mucho tiempo, ¿no? Esa cápsula, para proteger lo que podría ser, lo que podría quedar ahí, ¿no? El lugar, ¿no? Somos polvo, y ahí había polvo, pero era un lugar donde había estado, y estaban lo que quedaba del polvo de los restos de San Pedro,
Y ahí, hacia las alturas, Bernini hace el baldaquino y hacia el costado derecho del baldaquino está la tumba de un papa, Alexander VII, que representó su tumba, antes de morir, por supuesto, como se estilaba en aquel tiempo, estando él arrodillado. Y abajo pone sus cuatro virtudes: la verdad, la caridad, la justicia, y que ahí justamente se ven. Pero lo llamativo de esto es que lo que a mí me llamó la atención fue de que ese papa se presentaba arrodillado, mientras que en muchas otras tumbas estaba el papa radiante, parado o con una mano saludando. Cuando lo vi, la obra de Bernini, que es impresionante, me transmitió por parte del papa humildad. Pero a simple vista no entendía por qué la humildad. Hasta que detuve mis ojos en la parte, podríamos decirlo, inferior. Ops, algo salió mal. Se me fue mi imagen, ¿puede ser? A ver. No, aquí sí sigue viendo. Ah, ok. ¿Ven un círculo ahora? ¿Sí? Sí. Ok. Ese acto de humildad, cuando uno dirige la mirada, ¿sí? Ve que abajo hay un esqueleto alado, que es impresionante cómo surge del mármol, ¿no? Que parece una manta con un reloj del tiempo. Ahí está la tumba de Alexander. ¿M? El esqueleto alado. El esqueleto alado representa la muerte. Cita que todos en algún momento vamos a tener. Lo propio de la muerte ahí es que el Papa no le puede ver la cara, pero la muerte apareciendo por debajo le está mostrando el reloj del tiempo, como de alguna manera le está anunciando que le queda poco tiempo, porque viene apareciendo, y que cuando la muerte lo mira a la cara, se termina su tiempo terrenal, su vida fáctica. Es muy llamativo esto, porque no somos conscientes de que vamos a morir, excepto a que hayamos tenido una experiencia cercana con la muerte de algún ser querido, amado, o de nuestra propia finitud representada en la enfermedad. Decían los filósofos del medioevo: cuando comprendes que vas a morir y que la muerte puede ser cercana en cualquier momento, comprenderás lo que es vivir. Pareciera que la muerte ilumina la vida. La muerte como sombra, que siempre se lo entiende así, como oscuro, como tenebrosa, no hace más que despertarnos a la vida. No hace más que iluminar la vida. La muerte como oscura ilumina la vida. Y esto es una de las grandes realidades de la vida. Vivimos como si nunca fuéramos, por así decirlo, a morir. Bien, déjenme ver porque he tenido otra vez un problema con mi... A ver. Bien, Ya. estamos en liberación de las cargas, ¿verdad? Sí. Sí. Sí.
Pero muchas veces no sabemos vivir. Es más, yo te diría que nadie sabe vivir. Vivir es una ciencia y un arte, como empezamos. Y cuando no sé vivir, porque no lo sé, porque estoy a prueba, porque intento lo mejor, porque doy mi conocimiento, mi experiencia, porque a veces quiero tocar un corazón y no lo hago bien, porque el otro corazón a veces es sensible, es vulnerable, es colérico o lo que sea. Hago cosas que es, como dijimos, equívocos, faltas, errores. Ahora, la pregunta es, cuando me equivoco, ¿qué es lo que yo tengo que perdonar? ¿Qué es lo que yo tengo que liberar? Y la pregunta más esencial es, ¿qué es el perdón? En el perdón capto, comprendo que el otro sufre y que decido tomar una decisión de liberarlo de la responsabilidad que me tenga que compensar o reparar el daño que me ha hecho. Lo libero. Tomo la decisión de perdonarlo. Lo libero de su culpa y de la responsabilidad de lo que me tendría que pagar por el daño que me hizo, por el bien que me retuvo o por el bien que me arruinó. No quiero más actos de compensación. No quiero que repare nada. Asumo la responsabilidad de repararme, de restaurarme, porque nadie te va a devolver lo que ya se perdió. Recuerdo una mujer que venía con su esposo contándome que su hija había salido en taxi con una amiga y vino un médico aquí en mi ciudad, en Argentina, en Mendoza, donde venía este hombre con 2,4 grados de alcohol, mucho, parece que salía de comer con sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Choca el taxi y su hija muere en el accidente. Y la madre me dice, si hubiera venido un minuto más tarde o hubiera salido un minuto más temprano, esto no hubiera sucedido. El auto no hubiera impactado donde impactó y mi hija estaría con vida. Pero ya nadie me puede devolver a mi hija. ¿Tengo que perdonar? ¿Necesito perdonar? También puede suceder de que no perdone. ¿Cómo es para mí vivir con esa carga? Sobre todo en aquel que me hizo daño y que ni siquiera reconoce que me hizo daño y ni siquiera me pide perdón. ¿Cómo vivir con ese peso? Por eso el título era Liberarse de las cargas emocionales. ¿Qué produce el no perdonar, el no liberar esto? ¿Qué estoy reteniendo al retener un perdón? Que ni siquiera al otro le importa, pero que yo sí necesito darlo. Es un acto de salud mental perdonar. Es un acto de salud mental perdonarme. Perdonarme por lo que no supe, por lo que hice mal, por lo que creí, por mi inmadurez. Porque yo también fui ese otro que dañó a veces a una pareja y se rompió un matrimonio, a los hijos, por mis formas, por mis rigideces. ¿Puedo verdaderamente soltar esas emociones que me atan? ¿Qué pasa si no perdono? ¿Qué pasa con esa emocionalidad que algunos llaman enojo, rabia, bronca? ¿Qué pasa a lo largo de la vida? ¿En qué se transforma?
¿Cómo impacta en mi cuerpo, en mi visión del mundo, en los vínculos con los demás? O también, ¿cómo impacta eso en mi trabajo? ¿Cómo es llevar una carga de odio, de destrucción? ¿Puedo odiar sin que ese odio me afecte, me toque? ¿Puedo hacer esto? Tomo la decisión de que el otro no debe pagarme, ni compensarme, ni reparar por el daño que me hizo. Entonces, lo libero al otro, por supuesto, pero a la vez me libero a mí mismo, porque me libero de esa carga, de ese peso. Y así puedo volar, puedo tener justamente una mayor capacidad para el vuelo de la vida, para volar más alto. ¿De qué necesito arrepentirme? ¿Qué fue lo que no hice bien? A veces con daño. ¿Cuánto dolor causé al otro? Y como seres, somos seres vinculantes, relacionados, no somos seres solitarios, sino que estamos en red. Cuando en la red hay algo que pesa, toda la red se viene abajo, la red de contención. ¿Cuánto dolor causé al otro y a mí mismo? O a mí mismo y al otro, ¿no? Cuando sufro, también hay gente que sufre. Y cuando hay gente que sufre y que yo amo, también yo sufro. ¿Me arrepiento de algo que hice puntualmente? Y sois lo suficientemente capaz y fuerte y además responsable para pedir perdón, para escribir una carta, para presentarme ante esa persona. ¿Cuántas veces somos capaces al hacer esto de liberar la carga y el dolor en otras personas también? ¿Cuántas veces se escucha decir a una esposa o a un esposo, pensé que nunca me lo dirías o me lo preguntarías? Lo estuve esperando años. ¿Soy capaz de soltar? ¿De despedirme? ¿Quiero sanar? Porque arrepentirme significa también dejarme de estar castigando, ¿no? Tengo un montón de pacientes que lo único que hacen cuando vienen acá es ponerse en la posición de víctima y no, y que yo, y que hice mal, y que esto, y que el otro, y se dan, y se dan, y se dan, y se dan, y se golpean. Y eso es muy fácil, pero es mucho más difícil ir y reparar. Presentarse como Alexander VII, que se presentó ante la muerte humilde de rodillas, esperando. Bajarme de la soberbia muchas veces que uno tiene y del victimismo, porque en el victimismo hay un acto también de soberbia, es la contracara, donde ahí, en esa situación de dolor, no puedo encontrar sentido. Ni aquel que se quiera hacer el héroe, ni el mártir, pudiendo modificar un dolor y no haciéndolo, ese sufrimiento no tiene ningún sentido, porque puedo revertirlo. Duelo. Dolus. Y articulado esta palabra con dolor, con suferre, que es sufrimiento. Duelo significa sostener, soportar, padecer, resistir, aguantar, tolerar, permitir, consentir, recibir con resignación, someterme. ¿Entendés que la vida te dice que no? ¿Entendés que la vida muchas veces te dice que no siempre te dice que sí y que esos no son necesarios? ¿Entendés que muere gente como tu padre, tu madre, tu hijo y que la vida te dice que no y que la vida te dice basta?
Tienes que entenderlo, porque así vas a poder vivirla en plenitud. Y muchas veces vas a tener que sostener y soportar, padecer. Y cuando enseñes eso a tus hijos van a ser aquellos que te sostengan la mirada en la mano cuando vos estés como niño, cuando ellos ahora son adultos y cuando vos hiciste eso cuando ellos eran niños. Y van a aplacar tus miedos, tus monstruos. La vida te dice que no, también. Y tenés que resistir, soportar, padecer, porque la vida no te quiebra, parece que te rompe y te rompe, pero no del todo. Quiebra tu cuerpo en la enfermedad, quiebra tu psiquis, pero no te rompe el alma. Solo aquellos que se vencieron, entonces, viven muertos, aún latiendo su corazón. Duelo es la percepción, es la vivencia de que aquello que era bueno para mi vida, persona, situación, objeto, aquello que era valioso, se perdió. Ya no está. Y tengo que moverme con ello. Por supuesto que voy a tener un tiempo para llorar y lamentarme y sufrir. Por supuesto. Pero eso no puede ser siempre. Hay tiempos. Hay etapas del duelo. Yo tengo 8 que estoy escribiendo en un libro y que se están haciendo por mucha alegría a mí conocido en distintos lugares. 8 etapas del duelo, que hoy no las puedo presentar porque es muy largo. Pero hay una etapa que se habla de la etapa de la depresión, como muchos otros autores, que es común, pero después la de la aceptación, que es muy común esa etapa, y muchas etapas terminan en el aceptar, en el recibir, en el permitir que eso sea, pero yo agrego dos más, en el resignificar o vivificar la vida, encontrar nuevos valores para darle vida a la vida, y el último, si es posible, desde la logoterapia, la posibilidad de encontrar un sentido al sufrimiento, que no siempre es para nada inmediato. A veces pasan años, a veces pasa casi una vida. Y para muchas personas que nos hicieron la pregunta, toda su vida y nunca lo descubrieron. Entonces, aquello que era bueno para mi vida se perdió. No solamente el duelo está reservado para la muerte de un ser querido, sino también para la vida, los afectos, el honor, el prestigio, el trabajo, la salud. Duelo tiene un concepto mucho más amplio, aunque el más doloroso justamente es el de aquella persona que le daba vida a mi vida. Y yo hablo de dos tipos de dolor o de dos tipos de duelo. El dolor por la pérdida de la persona y el dolor por aquello que yo pierdo al perder la persona. Esto lo tuve muy claro cuando en primer año, a los 19 años, fíjate, empiezo a estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, acá en Mendoza, y me hacen leer unos textos de Platón haciendo alusión a la inmortalidad del alma, y en un pasaje se relata la muerte de Sócrates, que había sido condenado a beber la cicuta, que era un veneno, por corromper a los jóvenes. Absolutamente falso, ¿no? Pero bueno. Y ahí estaban sus discípulos. Entre esos discípulos había uno joven que cuando Sócrates bebe la cicuta, comienza a llorar fuertemente. Entonces otro discípulo, entre los cuales se encontraba Platón, que describe todos los hechos, le dice, pero ¿qué te pasa?
si Sócrates ha aceptado este destino. Incluso lo habían dejado en cárcel y no lo encerraban, estaba como abierto porque era tan ético que no se iba ni siquiera a escapar. Dice, es que yo no lloro solo la desgracia de mi maestro, sino mi propia desgracia, porque al perder a mi maestro, yo pierdo todo lo que de él venía para mí. El segundo duelo es no solamente perder a la persona amada, sino también todo lo que yo pierdo al perder a la persona amada. Por lo tanto, se experimenta una pérdida de vida. Si los valores, lo bueno, es lo que nutre la vida y no hay valores, algo que sea importante para mi vida se empobrece. Entonces el desafío va a ser cómo enriquecerme. ¿Cuál es la actitud que se tiene que tener ante la vida? Porque en el duelo hay fases. La fase del llanto, para elaborar, entonces dejar que uno llore y llore y llore y llore. La fase del diálogo interior y la tercera fase, o momento, o etapa de elaboración del duelo, es la de búsqueda de un nuevo valor. La fase del llanto es llorar, todo lo que tenga que llorar. La fase del diálogo interior es cuando empiezo a preguntarme, todo lo que yo perdí, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que yo no tuve, que no voy a tener, lo que yo no hice, y me arrepiento, y perdono, y ubico a la persona en el lugar donde ahora debería estar en mi vida, porque la muerte anula la existencia, pero no la relación. No anula la relación. Yo sigo amando a mis abuelos, y hace años que murieron, uno 35, eran 12 años tenía cuando falleció, 13 años tenía cuando falleció mi abuelo. Divino. No anuló mi relación con él. Anuló su existencia, mas no su esencia, que vive y habita en mí. Y si yo le doy espacio a eso, los valores que él encarnó están aquí. Mi abuelo vive en mí. Por supuesto que me interesaría que estuviera de otra manera, de otra forma, mi padre, mi madre, pero viven en mí. Y tengo que aceptarlo, que es la única forma en que ellos pueden vivir en mí, es recreando los valores y las enseñanzas que ellos dejaron. No solamente recordar los momentos, sino que asumir la esencia del otro. En ese diálogo interior, ¿m? También empiezo a pensar, ¿qué preciso yo? ¿Qué preciso? Y luego va a venir la búsqueda de un nuevo valor. ¿Qué preciso para darle vida a mi vida? Para ello, los italianos hablan de una palabra que no se usa mucho en castellano, que es coraggio. Se requiere coraje, coraje para involucrarme, coraje para arrancarme este dolor y dar un paso hacia adelante, compromiso, responsabilidad de hacerme cargo de mi propia existencia. Responsor o responder significa justamente no dar una respuesta cualquiera, sino la respuesta más valiosa a la cual yo estoy invitado. De tal manera que mi respuesta sea tan buena que inspire a otras personas a imitar esa respuesta. Actitud significa acto, acción ante la vida, ante la pérdida, ante el dolor, ante el equívoco, ante la tristeza y la angustia. Actitud es un paso hacia adelante. Eso es. Bueno, esto era un poquito lo que yo antes hablaba, ¿no?
el llanto. En el brotar de las lágrimas hay un torrente donde brota también la vida. A pesar de la muerte de un ser querido, lo que fluye en el llorar es la propia vida. Necesitamos estas lágrimas. Pero eso que fluye es vida pura. Entonces, no debo evitar el llanto. Debo expresarlo. Porque solo un viviente puede llorar a un difunto, no un difunto a otro difunto. Estas lágrimas son un regalo del cielo. Porque ante la rigidez de la muerte se ve la dinámica y el movimiento de la vida. Y acá era, ¿se acuerdan? El segundo momento, el diálogo interior. A los más o menos quinto mes, sexto mes, aparece un vacío, un dolor, como una depresión, muy clara. Ahora la pregunta es, ¿cómo cubro este vacío? ¿Cómo lo cubro? ¿Cómo cubro? Porque en ese vacío, en esas lágrimas, quien habla es la propia vida y que te dice, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? ¿Y ahora a quién le vas a dar esto que te sobra? Hay una historia real en la ciudad de la luz, de una situación muy difícil que pasó. La ciudad de la luz es Calcuta. Una madre joven con su hija de 12 años, muriendo en las calles, en fase terminal, se le acerca una anciana que la limpia, la asea, le toca la cara con sus manos arrugadas, ásperas del trabajo, su cuerpo flaco, ¿no? El de esta mujer, esta anciana, por el ayuno que hacía y con la mirada serena y en paz por la profundidad de la oración que tenía. Al tocarla, hacía lo que siempre hacía. Cuando una persona estaba por morir, la agarraba de las manos, luego le agarraba la cara, la miraba de frente y le decía te amo. Esta joven de 12 años muere en los brazos de su madre y de esta anciana. Y la madre desesperada que estaba sola, pobre, harapienta, le dice, pero madre Teresa, ¿qué voy a hacer con todo este amor que tengo ahora que mi hija ha muerto? Y la monja, la santa, le dice, ¿y ahora a quién le vas a dar todo este amor que te sobra? La mete en misión, en tarea, en actitud, en cubrir ese vacío y no de cualquier manera. Porque Víctor Frankl dice que el sufrimiento se ilumina de sentido cuando entra en la dimensión del sacrificio. Dice vivir por alguien, para alguien. Dice, el sufrimiento se ilumina de sentido cuando entra en la dimensión del sacrificio. Y nadie quiere entrar en la dimensión del sacrificio, pero cuando entras, lo que experimentás es increíble. Entonces aparecen estas preguntas, y estas preguntas necesitan tener una respuesta. ¿Tendré las fuerzas para vivir bajo estas nuevas circunstancias, con esta pérdida? ¿Podré? ¿Vale la pena seguir viviendo así?
Tu vida no nació con la persona que perdiste, ni con la situación que perdiste. Tu vida nació antes. Recuerda quién eres, qué lograste, qué hiciste. Y eso, muchas cosas de esas le hiciste en la más absoluta soledad. ¿Tendré el coraje de vivir, de soportar, de seguir? ¿Podré tener la mirada clara para posar mi vista en nuevos horizontes de sentido? Esa es la fase del diálogo interior. Sufro, por supuesto que sufro. No busco que alguien se compadezca de mí, que me consuele. Yo lo hago por mí mismo. Y en la medida en que me acerco a mis recursos, a mis dones, a mis talentos, a mi fortaleza, a mi dolor, en esta pobre y vacía pérdida, aparece también algo que se llama consuelo, con piso, es decir, con una base en mi existencia. Es una inclinación de mí hacia mí mismo. Aparece una fuerza, un calor, que yo le tengo que dar paso a que eso surja. Eso es vida pura. Esa es una segunda vivencia o nivel de vida, no solamente en el llanto, sino en esa fuerza y ese consuelo. Cuando pensé que no iba a poder, entonces puedo. Cuando pensé que iba a morir, entonces vivo. Es increíble. Es como una luz interior, una fuerza. Y empiezo a preguntarme, ¿qué preciso? ¿Qué necesito? ¿Qué podría ayudarme? ¿Cómo puedo cuidarme? ¿Qué es lo que esto toca tanto en mi existencia? ¿Hacia dónde me mueve? Y si me mueve hacia algo verdaderamente bueno, hacia la dimensión del sacrificio o hacia la autodestrucción. ¿Qué me pide? ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es el mensaje que hay aquí? Por eso es la orientación hacia un nuevo valor. Tercera fase, ¿cómo puedo darle vida a mi vida? ¿Cómo dirigir mi atención hacia los demás? Franklin, el fundador de la logoterapia, la terapia centrada en la búsqueda de sentido, este psiquiatra austríaco con 29 doctorados honoris causa, decía que para realizarse en la vida se requiere imitar o cumplir la función que cumple el ojo. Entonces todos nos miramos y dice, ¿el ojo? Y dice, por supuesto, el ojo. ¿Va? ¿Qué hace el ojo? Y me dice, dígamelo usted. El ojo ve, pero no se ve. Lo propio del ojo es mirar algo ajeno o externo a él. En la medida en que miramos a los otros, al mundo, a las cosas, y dejamos de mirar nuestro dolor, nuestra pobreza, nuestra desgracia, aparece la gracia, el regalo, la misión, la tarea. Es reemplazar la pérdida, es llenar esos espacios vacíos con tareas, con actividades, con personas a quien brindarme, a quien darme, porque puedo que yo no valga la pena para mí, pero te aseguro que siempre va a haber alguien para lo cual vos sí valgas la pena y mucho. Y encontrarte con esto cura tu dolor, tu autoestima. El abrazo a eso es un abrazo también a tu dolor. Así es como logro despedirme, soltar lo perdido, recibirlo, aceptarlo, permitirlo, dejarlo que así sea en su forma y contenido. Claro, pero para eso se requiere una aptitud. Hay en la entrada del Museo del Louvre de París una estatua, ¿sí? Que le llaman la Victoria de Samotracia, del periodo de los griegos, ¿no? Que es una mujer alada, en la cual nunca se encontró su cabeza, que estaba en la cima de un templo, la diosa Nike.
la diosa de la victoria, y que hacía referencias a estar en la proa de un barco. Si ustedes, no sé si logran ver mi cursor, pero una flechita ahí que está arriba de la ventana ahora, ¿no? Si ven una flechita. Bueno, si ustedes van abajo, donde está posada es la proa de un barco. Y la victoria de Samotracia, lo bello de eso, si podés comprender la hermosura de el artista, que no sabe nadie quién es, porque la encontraron tirada, es cómo sus vestimentas golpean, al estar en la proa de un barco, golpean con el viento, marcándosele incluso hasta el ombligo a esta mujer. Pero lo propio es la posición en la cual se encuentra la victoria, la belleza de ese mármol que parece, verdaderamente no parece piedra, parece un vestido, absolutamente un vestido de cómo golpea el mar sobre ella, estando hacia adelante. Pero la inclinación en las batallas de la vida es que la victoria de Samotracia, Samotracia es la isla, ¿no es cierto? Por eso es de Samotracia, ¿no? Está hacia adelante, está empujando hacia adelante, es con un paso hacia adelante. Y si vamos a verlo de vuelta, vamos a verlo para atrás, ustedes van a ver nuevamente en mi cursor cómo esa pierna está hacia atrás y esa pierna está hacia adelante. Acá lo ven hacia la imagen hacia la derecha, cómo esa pierna está dando un paso hacia adelante. Ante los embates y las dificultades de la vida, va hacia adelante. Esa actitud es la que se requiere coraje, fuerza, para poder elaborar la fase del dolor, la fase del diálogo interior y la de búsqueda de un nuevo valor, que son las tres etapas para elaborar un duelo. Pasando por el perdón, por el arrepentirme, por el soltar, por el recibir, por el aceptar. ¿Ves la posición del cuerpo hacia adelante? Como decía, al estar en la prueba de un barco griego, es la primera que enfrenta las batallas, ¿eh? Los soldados estaban atrás. Su túnica golpea con el viento observándose su belleza, porque su belleza está en su actitud corporal. ¿Y cuál es mi actitud ante las batallas de la vida? Ante lo duro, ante la pérdida, ante el dolor. ¿Me escondo? ¿Me voy? Y aquí vamos a citar nuevamente a Viktor Frankl. Viktor Frankl era un judío creyente. Entonces él decía, quisiera vivir mi vida de tal manera que cuando me encuentre con el Creador no tenga que cubrirme mi cara por vergüenza de cómo he vivido. Me cubro, me escondo, retrocedo, me victimizo, empiezo a hacer un análisis de si es correcto o no correcto lo que me tocó vivir, como diciendo, no, esto está mal, acá hay un equívoco. ¿Eh? ¿A quién le voy a mandar las quejas? Bueno, generalmente un ser superior, ¿no? Que es el rector y principio de la mayoría a veces de mis males, ¿no? Sobre todo cuando no los decidí yo. ¿Qué actitud tengo? ¿Me entrego? ¿Lucho hasta el último hálito vital? A través de la inteligencia artificial estaba tan enamorado de la imagen de la victoria de Samotracia, de Nike, que le pedí, 200 veces le pedí a la inteligencia artificial, que me pudiera recrear la cara de esta mujer. Entre tantas que me hizo, encontré esta imagen, que en esa actitud hacia adelante, la mujer con los pelos al viento, mirando con fuerza hacia adelante y con sus alas desplegadas, como lo ven en la original. Nunca se encontró en la cabeza, las otras partes. Vaya a saber qué habrá sido de eso. Qué increíble.
mi mirada puesta hacia adelante, mi paso hacia adelante, mi comprometerme, mi dar una respuesta ante el dolor, la mejor respuesta que tengo para dar, que siempre va a ser suficiente, aunque los demás no lo consideran así, porque nadie está en mi alma y en mi cuerpo, porque nadie comprende mi dolor, porque nadie sabe de mí, de mis miedos, de mis pérdidas, porque nadie está en la soledad de mi noche oscura, pero eso no significa de que no vaya hacia adelante. Solo hay un camino, señores, un solo camino y es hacia adelante, no hay hacia un atrás. La gran tragedia de la vida no es la propia muerte, sino el dejarse morir interiormente mientras aún el corazón siga latiendo, morir teniendo vida, abandonarme, dejar de luchar. Para cerrar, esa es otra forma de ver a la victoria de Samotracia. No es una réplica tan fidedigna como la anterior, pero bueno, entre tantas imágenes encontré esta, ¿no? Me gusta más la otra que le mostré, pero bueno. Y una expresión muy profunda que dice lo siguiente, ¿no? En los embates y las dificultades de la vida, en los quiebres, en las pérdidas, en el dolor. Cuando nadie te ve, cuando todos te dejaron solo, cuando perdiste lo central de tu vida, pero no tu corazón, no tus sueños, o parte de tus sueños, pero no todos tus sueños. Dice, nada más lindo que ver a alguien salir de la tormenta con las alas un poco rotas y la mirada de un cielo que se despeja para volar de nuevo, para seguir latiendo una vez más, 1000 veces más. Bueno, esta era mi expresión sobre estos temas tan delicados. Este, espero que esto les haya servido y quedo abierto a las preguntas que puedan tener con respecto a lo que hemos trabajado hoy. ¿M? Ahí abajo ven una parte de lo que es mi ciudad, Mendoza, ¿no? Los viñedos, los árboles, alamedas, la precordillera y la cordillera, ¿no? Miren qué bonito. La vida siempre te da nuevas oportunidades, siempre te sonríe. Bueno, a ver, quedo entonces abierto a preguntas, si las hay. Miren qué prolijito, ¿eh? Una hora, una hora. ¿Me dijeron una hora? Sí, muchas gracias, Andrés. Pues súper interesante todo lo que nos has comentado. Bueno, tenemos nada más 3 minutos porque yo sé que tienes mil cosas que hacer, tienes agenda llena. No sé si hay preguntas. Bueno, aquí levantaron la mano. A ver, Víctor, adelante. Gracias, buenas tardes Andrés. Regresándome muy al principio de la plática, muchas gracias, me llevo muchos apuntes y muchas cosas para reflexionar, pero cuando hablaste del masoquismo, también lo pudiera yo entender como eh, esa conexión por medio de la culpa, porque quiero mantener esa misma conexión con mi ser querido que ya no está hoy aquí. ¿Pudiera ser eso una explicación? Mira, eh, el masoquismo en ese punto yo lo relaciono con el victimismo, ¿no? Y en el masoquismo o el victimismo, una persona se pone en el centro de la situación para recibir el afecto de los demás, como diciendo, pobrecito, pobrecita, mira lo que le pasó, entonces uno sufre para recibir afecto. Pero también es un paso que no es un paso, sino es mantener una etapa de las etapas del duelo, que es la cólera.
El no poder aceptar, entonces quedo acá en la queja, en pobrecito yo. No es una actitud como la victoria de Samotracia, ni qué, que es dar un paso hacia adelante. El masoquismo es victimizarme por lo que me pasó, no es madurar, no es crecer, no es elaborar, es captar afecto de las demás personas. No es empatizar con la pérdida, porque no hay ningún registro en absoluto que podamos decir que aquellas personas que murieron sufren. Es más, al contrario, quien sufre es el que queda aquí. El difunto no sufre. No está sufriendo ni nos está mirando diciendo pobrecito, ¿no? Muchas veces para regular nuestra conducta nos enseñaron que decía, ay, tu abuela te está mirando, no la hagas sufrir, porque estaba en el cielo mi abuela, ¿no es cierto? O que lo pones mal al Señor, a nuestro Jesucito está llorando. Entonces, muchas veces creemos que empatizamos con el que se fue de esta vida sufriendo una vida de penurias. Y yo muchas veces le digo, si vos pudieras dialogar con tu madre, ¿qué pensás que te diría? ¿Pensás que te diría quédate ahí en la tristeza sumida en una depresión para empatizar con mi dolor? ¿O te diría yo viví mi vida? Y tal vez te dirá, por momentos fui feliz. No siempre, tal vez como vos o como yo. Pero así tu vida. Así como yo pude elaborar la muerte de mi madre, elaborar la muerte mía. Es decir, por supuesto, mis padres viven, yo no quisiera que se mueran nunca, pero sé que en algún momento eso sucederá. Pero yo vi cómo mi madre elaboró el duelo de mi abuela y se conectó con la vida. Entonces, ¿qué me diría mi madre? ¿Que yo me quede empobrecido, triste y que dejara de trabajar y entristecido para hacerle honor a su fallecimiento? No, en absoluto no me diría eso. Si yo pudiera hablar y si yo le dijera, mamá, cuando vos partas, ¿cómo querés que yo vaya? ¿Cómo querés que yo vaya hacia adelante en mi vida? ¿Querés que caiga en una depresión para... No, me va a decir, nene, ¿qué me estás diciendo? Nene quiere decir chiquito, pequeño, ¿no es cierto? Acá en Argentina, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿A qué te referís? ¿Qué pavada es esa? Me va a decir. Tipo grande, con hijos y todo lo demás. ¿Qué me estás diciendo? Con tanta responsabilidad. Entonces, salir del victimismo es hacerme cargo y tomar mi vida con mis propias manos para hacer lo que tengo que hacer, lo que me es conveniente y seguir viviendo la vida de la mejor manera que yo pueda. No sé, Víctor, si te alcancé a contestar tu pregunta. Sí, y un poquito de más. Muchas gracias. Gracias. Vos tenés como victoria, ¿viste? La victoria Samotracia, Víctor, el vencedor. Eso significa victories, el que vence. Eso quiere decir tu nombre. Haz el honor a tu nombre. Porque a mí me decía, mi nombre, mi apellido que es alemán, Gottfried, Gott en alemán es Dios, Fried es paz. Entonces me decía, hacele honor a tu apellido. Ay, Dios mío, qué complicado, decía yo. De Dios, qué complicado. Me podría haber Gómez, Pérez, no. No, pues le haces honor, Andrés. No, de verdad, muchísimas gracias. Nos dejas, híjola, a mí me encantó porque hablaste muy bien, muy extenso, explicaste súper bien cada cosa. Entonces, yo creo que nos queda muy claro cómo nos podemos encontrar ese perdón en el duelo, sobre todo para nosotros mismos, ¿no? Que es lo más difícil, yo creo, perdonarse a uno mismo. ¿Tú qué piensas, Andrés? Yo creo que si yo no logro perdonar y perdonarme, no hay elaboración de duelo que se pueda hacer correctamente. Porque en el duelo, lo que requerimos para establecer un duelo primero es liberarme de las cargas que me atan de esa pérdida, de ese error, de ese equívoco. Porque a veces muere un ser querido y dices, ay, pero no le dije que la amaba nunca. Esta mañana, una mujer que dijo, yo nunca acompañé a mi mamá al médico y ella tenía cáncer, pero su madre ya murió. Y entonces ella ahora quiere morir. Digo, qué manera de hacerle honor a su madre, ¿no? Porque en realidad yo creo que su madre no desea eso para ella. No sé si la madre no lo necesitó, nunca le dijo, no lo sé. Pero ahora
El desafío no es elaborar este duelo así, sino perdonarme porque tal vez no tuve la capacidad de ver, tiene cuatro hijas, la hija eran chicas, pudo no verlo. Y bueno, y lo tengo que recibir. No lo pude ver en ese momento, fue así como se dio. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo necesito lamentarme? Se dice que en psiquiatría y en psicología el duelo por la pérdida de un ser querido de primer orden, como por ejemplo un padre, una madre, un hijo, y más un hijo, una hija, ¿no es cierto? Tiene que tener una durabilidad de 3 años para empezar a vivir. Pero en algún momento tengo que empezar a vivir. Claro que te espero. Claro que te acompaño. Claro que voy a dejar que llores y todo lo demás. Pero en algún momento tenemos que dar ese paso de la victoria de Samotracia para ir hacia adelante. Está este libro de este psicólogo que yo conocí hace muchísimo, que ni sé por dónde está ahora, que a mí me encantó, porque yo lo conocí, yo era jovencito cuando lo conocí, se llamaba René Trocero, y escribió un libro que está por todos lados, que a mí siempre me impactó el título, decía, No te mueras con tus muertos. Un libro cortito, chiquito, no sé, creo que está en todos lados el libro. No te mueras con tus muertos. Qué buen título. Creo que lo publicó y lo reeditó más de 70 80 veces y no sé si se sigue reeditando ese libro. No te mueras con tus muertos, por ahí lo tengo. Qué interesante, ¿no? Porque significa vivir, significa tomar la responsabilidad que me compete. Y eso es elaborar un duelo. Es dejar de sufrir innecesariamente para pasar al plano del vivir. De eso se trata, ¿no? El duelo. Así es. ¿Alguna otra pregunta? A ver, tengo unos minutos más. A ver, déjenme ver. Tengo 15 minutos más si ustedes quieren, se los dono, se los regalo con mucha alegría, porque a las Ay, 1:30 tengo paciente, pero tenemos ay, muchísimas 15, 20. gracias. Gracias, de verdad, Andrés. A ver, sean breves porque tenemos 15 minutos. A ver, Mónica, adelante. No tenés micrófono. Ahí. Buenas Es- tardes, ¿cómo están? Hola Ana, muchas gracias. Gracias por esto. Gracias Andrés. Yo solo comentar que a mí en lo personal me costó muchísimo trabajo después de la muerte de mi esposo, que ya fue 3 años atrás. Yo sí tenía mucha culpa, o sea, estaba así como muy contrapuesta de la satisfacción de haber hecho todo lo que él necesitaba durante su enfermedad, que duró 7 años, pero al final la culpa fue el no haberme yo instruido para atender a un enfermo como ya me habían dicho que iba a estar en sus últimos meses, en el último año. Yo creí que faltaba tiempo, que todavía tenía oportunidad más adelante de hacerlo y no lo hice, y al final fue muy difícil su atención, tanto de mi parte como de sus hijos, para poderlo atender adecuadamente. Y la que me costó más trabajo trabajar, pero lo logré, el no haberlo convencido de hacerse el trasplante de hígado que él necesitaba, hasta que una persona muy atinadamente me dijo, no era tu decisión, tú no podías tomar esa decisión por él, era su decisión. Perdonarme eso me costó mucho trabajo, pero finalmente lo logré. Y puedo decirlo aquí, creo que muchos ya me han escuchado en muchas ocasiones. En estas pláticas con Elsa, en los dos retiros que hemos tenido con ella, ha sido crucial para mí el lograr llegar a ese perdón. Gracias. Mónica, te hago una pregunta. Bueno, difícil porque es una pregunta abierta. Por favor, Es difícil. En la atención que vos ¿le brindaste amor? siempre. Ahora te hago una elección. Tenés que elegir instrucción y eficiencia en el atender o el atender con amor sin conocimiento, sin tanto conocimiento. No, la segunda, la segunda. Sí. Porque a mí me llena más que me den amor.
no eficiencia en mi cuidado. Porque sentirme amado en momentos difíciles es algo que lo tenía muy claro la Madre Teresa de Calcuta cuando conté la historia. Ella trabajaba así. Elizabeth Kubler-Ross, muy interesante esta mujer, divina, que habla sobre duelo, la pionera, todo esto, también hacía algo parecido. ¿Mm? Dar amor. Sí, Y el amor transforma el dolor a un plano totalmente superior. Del dolor que es algo fáctico, biológico, puro, se transforma en algo mucho más trascendente cuando hay amor. Entonces, si eso lo tuviste, no tenés nada de qué arrepentirte. gracias. Porque le diste lo esencial y lo importante que una persona necesita. Muy bien. Juan. Hola, profe, querido Andrés. Oh, Bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, un gusto verte. Gracias por la invitación y felicitaciones por esta charla tan enriquecedora. Mi pregunta es con mis pacientes que me ha tocado ver, donde este duelo lo tienen que, digámosle comillas, mm, aceptarlo en vida. Por ejemplo, cuando en X situación vincular, ya sea paternal, de pareja, etcétera, se dan cuenta que ese ser importante, estando vivo, se da cuenta de que a nivel vincular ya no está para ti, o te falló, o estuvo ausente, o te traicionó, y en el fondo uno tiene que ahí elaborar, ¿cierto? Un, un duelo, por así decirlo, en el término de ese vínculo. Y quizá anticipando un poco parte de lo que podría decirme, ¿no? Me rescato mucho esto de que decías de Frankl, de este estado trascendente de sacrificio, de entrega, que va mucho de la mano con una virtud teologal de la caridad. Tú también a la pasada mencionaste esto ante la desgracia, darle un espacio a la gracia. Yo creo que esas dos cosas quizás pueden ser elementos ricos para lo terapéutico, pero bueno, quiero escucharte a ti. Y muchas gracias. sí, yo pienso que sí, que justamente esto que vos me decís de transformar el dolor en amor. ¿Mm? Una vez vi en una revista un dibujo de la palabra que decía dolor. ¿Mm? Y que una niña se metía por la O, ¿viste? Dolor de la segunda O, dolor, ahí donde está la segunda O. Y se metía, era como un dibujo muy interesante, se metía y de repente salía por la O y salía por la O de amor, ¿no? Como que atrás del dolor y la contracara del dolor, del dolus, del duelo, está el amor. Porque la vida ya no se ve más igual después de una experiencia de dolor. Parece que esta cuestión que decían los poetas de que las lágrimas purifican el alma y te hacen ver de una manera diferente las mismas cosas de siempre, que te hace ver las cosas iguales de antes, nuevas, es la respuesta. Y que la respuesta es siempre una expresión que surge en lo más profundo de tu corazón y es una respuesta sin palabras, es algo emocional. Entonces, me parece que ella es el arte que puede tener un terapeuta de llevar de un plano de la facticidad de la muerte a un plano trascendental del amor, de la extensión de la vida, de la capacidad de adquirir una mirada y un horizonte mucho más amplio, extenso y vasto, ¿no? Así que eso es lo que te podría decir al respecto de esta reflexión que me decías, Juan. Bien, ¿hay otra persona ahí? Marcela, ¿puede Muchas ser? gracias. Un abrazo grande. Un Sí, abrazo grande. Marcela. ¿Sí puedes todavía, Andrés? Sí, claro. Sí. A ver, Yo le Marcela, adelante. yo le voy a decir cuando no pueda. Gracias.
Bueno, María, me vale, vale, perdón, me vale. pero no puedo poner la cámara en en este momento, así que pido disculpas porque por lo general pongo la cámara, pero no estoy ni presentable. Bueno, mi hija Agustina murió en un accidente producido por la otra persona, ¿verdad? He causado cuando tenía 22 años y yo llevo 2 años y medio trabajando todo lo que es Renacer con su relación y la logoterapia con el grupo Renacer de Argentina. Eh, y bueno, mucho de todo esto que se mencionó lo entiendo, lo trabajo, pero hay una parte que todavía yo creo que es más acorde al tema que se habló hoy, que es, eh, bueno, yo vivo en Houston donde casi no hay transporte público y tengo que manejar mucho, hay muchos accidentes, entonces a mí todavía me produce muchas emociones encontradas cuando voy manejando y la imprudencia del que maneja, ¿verdad? Porque me llevan automáticamente, aunque yo no estuve presente en el momento de cómo fue el accidente de mi hija, sí me genera las emociones de ira, de injusticia, y también me pasa que eh, yo digo, nunca se presentó esta persona para pedir disculpas. Y el rol como mamá que siempre quise proteger a mi hija y que ahora, no en ese instante, pero digo, siempre me queda esa pregunta, digo, ¿será que no hice lo suficiente como para ir y preguntarle a esta persona qué pasó por su cabeza o qué pasa hoy por su cabeza? Yo creo que todas esas cosas deben ser porque todavía me toca trabajar el perdón, a pesar de que una vez escribí una carta a Dios y le dije, no puedo manejar todavía esta parte de la justicia de los hombres, lo dejo en tus manos, seguiré ocupándome para no envenenarme, poder trabajar lo que es el camino espiritual, ¿verdad? De la logoterapia. Pero ese punto en mi cuerpo todavía las emociones están, las emociones de enojo frente a esa situación en particular. No sé si se entiende. Sí, eh, fuiste muy, muy clara. ¿Cómo se llamaba tu hija? Agustina, ahí está Agustín. en la foto que tengo, que estaba Sí, sí, conmigo, sí, la Agustina. estoy viendo. Me imaginé. Sí, Hermosa. gracias. Em, Tenés que bajar a los infiernos. En la elaboración de duelo hay una bajada a los infiernos que es enfrentarte a todos esos demonios, que es la cólera, el enojo, la ira, el odio, la soledad, el miedo. Entonces, muchas veces, esta sería, tal vez en mi clasificación, estarías en la etapa 3 del duelo. Shock, negación, cólera, comercio y depresión, y andarías por ahí. Y después viene aceptación, vivificación y búsqueda de un nuevo sentido, ¿no? Eh, no es para nada fácil lo que te toca. A mí lo que me ayuda a veces es pensar el concepto de justicia, porque yo todavía me estoy preguntando si eso que llaman justicia existe. Em, o al menos en este mundo. Y el concepto justicia lo articulo con el concepto de merecer. Y vos sabés que es difícil para mí podértelo explicar y puedo causar algún tipo de conmoción si digo eso, porque em, yo no siento que merezco nada. Creo que todo lo que me tocó fue un regalo. Y la verdad que para mucha gente no es justo lo que a mí me tocó, porque me tocó demasiado. No es justo que tu hija no tenga vida y que yo sí la tenga, o que muchos la tengan, o que muchas personas que no contribuyen en nada en la vida tengan vida y que se les permite esa vida, o que personas tan increíbles pierdan su vida.
Entonces el concepto de merecer y de justicia es algo que yo me estoy debatiendo. No es justo que yo cuando nací, muchos niños al mismo tiempo estaban muriendo o naciendo muertos. Y sin embargo, yo no. No es justo que tenga también cosas positivas, buenas, que tenga salud cuando he acompañado a muchos pacientes que murieron. Y no es justo para nada. Y tampoco siento que lo merezco. Escucho hablar a la gente que dice, yo merezco una vida mejor. No sé, es la vida que te tocó. Y hay personas que son estrellas fugaces en la vida, que pasan 19 años, 22 años y otro 80 y no son fugaces. Y las estrellas fugaces dejan una estela en el cielo que conmueve. Nos admiramos porque vemos estrellas fugaces, no porque vemos estrellas que permanecen en el cielo y que siempre están. Porque la belleza de su transcurrir y la estela que dejan al final nos marcan para siempre o nos hacen tener una vivencia diferente. Tal vez tengas que salir del embrollo de si merece, si no merece, la justicia, no la no justicia, lo que piensa, lo que no piensa esa persona y vayas a conectarte. Se nos quedó congelado. ¿Sí Se lo escucha? congeló, Se congeló, ¿verdad? sí. Híjole, qué lástima. Igual Quizás todo se lo que quedó sin dijo fue señal. maravilloso. La verdad que lo que dijo fue maravilloso y estoy agradecida. Sí, muy hermosas Qué bu- palabras. Sí, hermosísimas palabras, Muy qué valioso. bárbaro. Sí, lo sacó. Híjole. Ah, Bueno, pues qué lástima. sí, caray. Muy hermoso todo y significativo para cada uno de nosotros que sí lo necesitamos. De una u otra forma vivimos con ese dolor, ese sufrimiento, pero con estas charlas tan sustanciosas nos llenan de mucho valor de nuestra, y le soltamos a continuar con esos consejos tan significativos para todas. Gracias. Sí, así es. No, gracias a ustedes. Bueno, pues qué lástima. Yo creo que ya no va a volver a entrar Andrés porque ya está muy la hora muy de que ya se le acabó el tiempo. Pero pues les agradezco mucho a cada uno de ustedes por haber estado aquí. La Gracias, verdad, querida como se Luz. los dije, un invitadazo tuvimos en este quinto aniversario. De verdad, gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, sí va a quedar grabado, así que los espero pues en otra plática y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este quinto aniversario del regreso a casa. Gracias, Andrés, aunque ya no estés, te agradecemos muchísimo por habernos Muchas gracias. dado. Ay, bueno, ahí viene para que él se despida mejor. Qué bueno que aquí está. Sí, sí. Andrés, bueno, parece que está entrando. Andrés, ya estás por aquí, te sacó. Nomás que está sin cámara, pero te sacó, parece que en internet. Andrés, por ahí. Estoy. Sí, ahí estás ya. Sí. Ah, no me veo. Me acaba de informar mi hija que se cortó la luz en casa. Ay, ok. En fin. Sí, sí, En sí. fin. ¿Me ven? Yo no veo nada porque estoy en el celular. No, No, no te ves todo oscuro. Se te ve oscuro, pero te qué bueno que escucho. estás aquí para escucharte, porque estabas hablando Bueno, súper bonito y de repente se nos cortó. ahí está, podría ser ahí. Em, Ya te ves. bueno, Ya. un poco eso, ¿no? Se cortó un poco una vez te inspira un poco. Pero bueno, eso. Es un regalo, la vida es un regalo en todo sentido, en toda expresión y extensión. Vivir y morir es un regalo y tenemos que estar agradecidos por eso. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta más o podemos No, ya.
Ya te dejamos para que yo sé que ya nos diste 24 minutos, entonces te lo agradezco muchísimo, la verdad que gracias por aceptar la invitación. Les estaba diciendo que pues tuvimos un súper invitado, gracias por acompañarnos en estos 5 años de regreso a casa. Quisiera nomás, si pudieras, darnos así como que algo también para todas las personas, porque hay muchos aquí que perdieron hijos y también hijos por suicidio. Entonces, no sé qué nos podrías decir nomás así brevemente sobre el perdón cuando tú sabes que un duelo como es el duelo por suicidio ataca mucho a los padres, que somos como los primeros responsables de la muerte, sobre todo de un hijo, ¿no? Entonces, ¿qué nos podrías decir, Andrés? Mira, yo hace tiempo que vengo investigando lo que llaman la tríada neurótica de masas de Viktor Frankl, que es en la generación joven, agresión, adicción y depresión, y dentro de la depresión suicida, el suicidio. Yo soy profesor de psicopatología en la universidad y te puedo afirmar con cierta absoluta claridad y de manera fría y científica que muchas depresiones son mortales. La depresión, en muchos casos, es una enfermedad mortal. Y es una enfermedad mortal porque hay depresiones que son exógenas y hay depresiones que son endógenas. Y una depresión endógena de larga data, que muchas veces tienen los jóvenes, sumados con la impulsividad, sobre todo cuando tienen un deterioro muy fuerte a nivel afectivo, produce en el joven la impulsividad de quererse arrancar la vida. Y en un acto de furia lo hacen. Y muchas veces no tiene que ver con lo que el padre o la madre no hicieron o no dieron. Vos dijiste algo muy cierto. Vos dijiste, cuando un hijo se suicida, eh, como que la madre o el padre dicen cómo no vi, cómo no estuve atenta, cómo no la cambié de psicólogo, de psiquiatra, qué pasó con la medicación, si le hizo el switch a la manía, porque bueno, hay medicaciones que por ahí te arreglan, digamos, ¿cómo te puedo decir? La fuerza, pero no la emocionalidad. Entonces te dan la fuerza para suicidarte porque la emocionalidad todavía no está. ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo lo dejé solo justo ese día? ¿Cómo me fui a comprar tal cosa y el chico se colgó? ¿O la chica en general se corta o toma pastillas o lo que sea? En primer lugar, saber que la depresión, muchas depresiones son mortales. Muchas. Que no hay nada que yo pudiera haber hecho o hecho para evitar esa situación. Porque es una enfermedad. Y cuando hay una enfermedad tan grande, altera mucho tu afectividad y tus pensamientos. Y no estoy con mis luces prendidas. Y muchas veces hasta hay enfermedades que entran en estado de psicosis, ¿no? Hay estados de psicosis que cursan depresiones con síntomas psicóticos, sin síntomas, con síntomas psicóticos, sin síntomas psicóticos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un gran porcentaje de los suicidios adolescentes que no podrían haber sido evitados bajo ningún aspecto. Ahora, vuelvo con el caso de las depresiones exógenas en jóvenes que por un problema de impulsividad, etcétera, etcétera, se suicida, ¿no? Y podría yo tener alguna responsabilidad en ello. Yo no he visto muchos padres que de alguna manera directamente hayan provocado el suicidio de su hijo. Lo que sí pudieron haber pasado es que no pudieron contener o se mantuvieron en una situación de rigidez. Ha sido más por falta que por exceso de algo. Y vuelvo otra vez al mismo punto. ¿Cuánto fui capaz de amar, de acompañar, de estar, aunque no sabía cómo era la situación real, porque a veces uno no sabe cuál es la situación real, muchas veces el chico lleva esa carga muy interna y no comunica y no pide ayuda y no sabemos cómo es el tema. Entonces yo creo que acá lo que hay que tratar de hacer es salirse de esa posición de culpa que
que a veces estamos y tratar de ver de una manera mucho más realista. ¿Por qué? Porque la culpa también hace que yo no pueda precisar exactamente cuáles son los límites de mi responsabilidad. Cuando yo siento culpa, siento que todo es culpa mía. Y los límites de la responsabilidad que a mí sí me competen se extienden de una manera expansiva, asumiendo la responsabilidad que el niño o el chico pudo haber tenido, la del médico, la del entorno, en la culpa se desdibujan las fronteras de la responsabilidad y es importante volver a trazar esas fronteras para verlas de una manera más realista. Yo no conozco situaciones de chicos que directamente se hayan matado por culpa de un padre o una madre. Creo que tal vez no pudieron soportar distintas situaciones, pero nunca es por culpa de un padre o una madre. Es todo un contexto mucho más amplio de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de sistemas en la neurotransmisión que no están funcionando correctamente, entonces están en baja, es decir, hay algo biológico, psicológico, hay un contexto mucho más amplio, escolar, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante poder precisar los límites de la responsabilidad que yo pude haber tenido y si en algún punto si tengo algo de responsabilidad con eso, que nunca es absoluta, también poderme perdonar aquello que no pude ver, aquello que no pude hacer, que lo más seguro es que no fue ni con intención, ni con, ¿cómo te puedo decir?, negligencia en sí misma, sino porque en algo tal vez no estuve atento porque estuve atento a otras cosas. Yo recuerdo una madre que me decía, mira, yo estuve atento a muchas cosas de él, pero no estuve atento a que en ese momento él pudiera hacerlo. Pero sí estuve atento a muchas otras cosas. Mi atención en otras cosas que también fueron fundamentales y vitales para él hizo que me desatendiera de que justo cuando yo me fuera a comprar, como decía ella, pan, el chico se colgó, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante la delimitación de la responsabilidad, de entender que la depresión es una enfermedad en muchos casos terminal y ver que si hay algo que yo hice, perdonarme y continuar la vida de la mejor manera que yo puedo. Eso es lo que yo te puedo decir. Yo, repito, no he visto, cuando he analizado padres que han venido en esa situación, fríamente y distantemente no he visto que la responsabilidad del suicidio de un hijo sea de un padre o una madre. Es mucho más abarcativo. No he tenido la oportunidad de acompañar a un joven que se haya suicidado, porque, bueno, he tenido la gracia del cielo de que a todos los que acompañé salieron más o menos de su ideación suicida, casi todos, pero de su depresión, como es una enfermedad en muchos casos terminal. Y bueno, y tal vez no he tenido tampoco, no he podido acompañar a gente que ha tenido una depresión terminal. Pero bueno, no la he tenido, pero también puede ser que en algún momento la tenga y que tenga también que pensar y ver, decir, bueno, hice todo lo que pude, pero bueno, es una enfermedad que en los neurotransmisores, las sustancias químicas están en baja y la medicación el chico la dejó de tomar y no sabíamos cuándo la dejó de tomar porque teníamos confiado de que la dejó de tomar y bueno, y en ese momento se mató. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues Es sí. así. Es una mala decisión, pero el chico tal vez cuando busca eso, busca paz. Una paz que en ese momento no tuvo. Así es, a veces quieren acabar con el dolor de esa manera, no con la vida. Ujú. Ay, pues muchas gracias, Andrés. De verdad que ha sido un honor, un privilegio escucharte. Nos diste mucha paz, nos diste muchas herramientas. Bueno, todo el mundo encantado te está agradeciendo aquí y gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras y ojalá que no sea la última vez que te tengamos aquí porque eres de verdad oro molido. No sé si quieres cerrar con Bueno, algo por último. no, agradecerles a ustedes la tolerancia. Vi que entró mucha gente, así que bueno, me alegro que haya gente interesada en estos temas tan complejos, tan profundos, tan dolorosos. Y espero que verdaderamente ante cualquier actitud de dolor tengan la actitud de la victoria,
de Samotracia, de la diosa Nike, que la victoria no está en no haber perdido, sino en poderme levantar de mis pérdidas y de seguir estando en pie. ¿Mm? De eso se trata el vivir, no cuántas veces caí, ni qué fue lo que perdí, sino si pude nuevamente ponerme en pie. Una vez más, como yo digo siempre, 1000 veces más. Así que los agradezco mucho este rato y espero que tengan una vida en la cual puedan hacer de su vivir una ciencia y un arte. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Bueno, aquí te están escuchando de todos los países. También está Rolando de 5 de la mañana de Australia. Entonces, gracias de verdad a todos los que nos acompañaron. Gracias, Andrés. Y pues nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Adiós, adiós. Gracias. Bye.